fue una experiencia larga, compleja, porque yo creo que La noche de la usina es, a mi humilde criterio, la gran novela argentina de los últimos 10 años. Me acuerdo que en el primer encuentro que tuve con Eduardo le dije: escribiste una gran novela, yo tengo un enorme problema que es tratar de hacer una gran película a partir de eso. Pero a partir también de la fascinación con la historia y con los personajes, arrancó la cosa. Fue un camino con bastantes idas y vueltas, porque no es tan fácil como parece. Bueno, agarrás la novela y la filmás. No, no es así. Son dos seres completamente distintos, la novela y la película. Si bien en ambos casos se cuenta la misma historia, con los mismos personajes, hay un salto muy grande en el cambio de género. Y bueno, ahí empieza la peripecia. En eso que me imagino que además tiene que ver mucho con lo que pasa con la esencia literaria y de los libros, que va más allá del argumento, y que para el cine el argumento es una especie de tronco más central, ¿no? Mira, yo te diría, quiero escuchar lo que siente Eduardo con respecto a esto, pero en realidad lo que cambia cuando vos, digamos, lo que cambia es que los distintos personajes tienen vida propia en una película. En la novela están movidos por el escritor, por el narrador omnipresente, en este caso, de la novela. En el cine, los personajes tienen un nombre y apellido fuera de cámara, aportan una manera de hablar, aportan una manera de moverse, empiezan a aparecer otras capas, pero por sobre todo, cuando vos lees una novela, imaginás. Y cuando vos ves una película, ves lo que ya otro imaginó. Entonces hay que verlos como dos obras que cuentan la misma historia con los mismos personajes, pero son dos obras que tienen una vida propia. Sí, bueno, buenas tardes, gracias por venir con semejante día de paro de transporte y todo lo demás. Siempre es lindo que haya gente, a mí siempre me preocupa. Así que gracias. Yo le sumaría a la cuestión de los distintos lenguajes y las distintas aproximaciones, que son sin duda una fuente de dificultades, una cuestión que tiene que ver con el tipo de trabajo. En general el trabajo literario es un trabajo individual. Vieron que hay muy pocas novelas y muy pocos cuentos escritos por más de un autor. ¿Se fijaron? Hay, pero es raro. En general la literatura es una experiencia solitaria en su creación. Y el cine, no. El cine, por definición, es algo que incluye una dimensión colectiva. Fíjense, acá estamos con Sebastián, director y guionista. Con Matías, productor. Con Federico, productor. Y podríamos seguir incorporando, digamos, si todos los que están en la película estuvieran acá, no entramos en la No entramos. O sea, si sumamos a los actores, a todos los productores, a todos los técnicos, no entramos acá. Entonces, fíjense, cuando nosotros leemos, cualquiera de nosotros lee, se imagina. Yo siempre doy este ejemplo. Hay un cuentito de Borges que a mí me gusta mucho, que se llama El cautivo. Es un cuento de 15 líneas. Podríamos leerlo en 2 minutos. Si tuviéramos que hacer una película, un cortometraje con ese cuento, tenemos 100 cortometrajes distintos. Pero ¿cuál es el que elegimos? Bueno, aparece un punto de vista nuevo, que es el punto de vista de quien cuenta, quien reversiona la historia. Y a partir de ahí se tienen que tomar muchas decisiones. En primer lugar, porque la novela tiene 280 páginas, más o menos. Y un guión cinematográfico no pasa en este caso de las 120, entre diálogos y situaciones de cámara y demás. Entonces, el primer trabajo es elegir qué es lo que queda afuera, qué es lo que no se cuenta, por cuestión de que una película no puede durar 5 horas. La segunda decisión es cómo se estructura la historia para el cine, que es una estructura distinta a la que tiene la novela. En la novela, el virtuosismo del autor le permite, partiendo de la base que muchos de ustedes leyeron esta novela,
y en esto me van a entender, le permite el virtuosismo del autor esconder exactamente qué es lo que están haciendo los personajes y sostenerlo desde la escritura. Mientras que cinematográficamente hablando, el camino es inverso. O sea, mientras nosotros en la película, nuestra estructura devela qué es lo que los personajes van a hacer. Entonces, nuestra intriga pasa por preguntarnos cómo lo van a lograr, si lo van a lograr, y cuáles son los obstáculos que van a aparecer. Es decir, y otra cosa que también ocurre mucho en lo que es el pasaje de la escritura de la novela, por lo menos la experiencia mía es con esta novela, porque yo jamás trabajé sobre otra novela. Esta es la primera vez que me toca trabajar, que me enamoro de una historia que no me pertenece y que trabajo sobre una novela de esta envergadura. Entonces, hay también una necesidad de adaptar el transcurso de ciertos pasajes de la novela para que sean creíbles visualmente. Es decir, lo que en muchos casos en el libro se sostiene por la maestría de la redacción y por cómo el autor te va enroscando y te va llevando de un lado para el otro, en el cine no funciona, no hay manera de ocultar ciertas cosas. Entonces, para llegar al mismo camino, para llegar al mismo fin, hay que buscarle la vuelta y plantearlo distinto, porque lo que uno persigue es el mismo objetivo que la novela, el mismo cuento, los mismos personajes y el mismo objetivo, pero a veces hay que plantearlo de otra forma porque visualmente no sería sostenible como lo es en el lápiz y papel. Y lo otro que incorpora es el nuevo punto de vista del nuevo narrador que hay en la novela, en la película, que es el director de la película, que tiene un punto de vista acerca de la historia y quiere tratar de llevarlo de esa manera. Y el otro gran cambio, que creo que sería el último gran cambio, es el narrador de la historia. En la novela el narrador es omnipresente y eso le permite cambiar el punto de vista y hablar desde un personaje y desde el otro, o desde sí mismo, alejándose de los personajes. Y en la historia en cine, nuestra primera decisión fue pensar o tener que decidir quién es el narrador dentro de la historia. ¿Quién nos está contando la historia? ¿Es el director que cuenta la historia en una parte? Sí, pero hay otro narrador adentro porque tenemos una estructura de voz en off. Entonces, la obra es completamente distinta a pesar de que cuenta la misma historia con los mismos personajes. La destreza del escritor te permite transitar de otra manera sin que el lector se haga las preguntas que se haría el espectador de una película si lo hubiéramos transcripto tal cual. Para volverla en este caso más thriller puro en algún sentido, hablando de género. Yo te diría que se trata de definir el género y de respetarlo, porque los géneros tienen reglas básicas que no las podés violar porque si no, no funcionan. Entonces, a partir de esas decisiones empieza la construcción. Totalmente. Se me ocurre que de todas maneras los textos de Eduardo, y en particular La noche de la usina, es un poco bastante un regalo para un realizador, en un sentido de que hay muchos elementos ahí de imágenes, porque es un gran observador, tanto de la realidad como de la imaginación. Absolutamente. De diálogos muy vivos, ¿no? ¿Y pero qué te va a decir? ¿Que no? Estoy acá adelante, te va a decir, sí, lógico. No, pero aunque no estuviera diría que sí. Todo hecho. Porque la verdad es que como el proceso es muy simple. Yo leí esta novela y dije, hay que filmar esto. O sea, no es que dije, hay que sacar este personaje de acá adentro y armar una historia con este personaje. Dije, hay que filmar esta novela, que es encantadora, que es entrañable, que está escrita como los dioses, y el desafío es ese, ¿cómo haces para que ese imán que generan estas 285 páginas se replique en una cinta que dura lo que dura, ¿entendés? Es decir, y la novela regala montones de cosas que están servidas en bandeja para que uno las tome. Lo que ocurre es que a veces esa transcripción tan literal no te funciona en la imagen, pero sí hay una cantidad de riqueza que... De riqueza, de imágenes muy perfectas, de diálogos que parece que respiran. De hecho, en el tráiler, no sé si después lo vamos a compartir, hay uno que es casi tal cual de la novela, y de ese corazón, ese factor de emoción, ¿no? De esta pequeña gran épica que cuenta. Pero yo te quería preguntar, Eduardo, vos, digamos, cuando la escribías, ¿cuán consciente eras
de lo inverso, ¿no? De que esto tenía pasta de verse trasladado al cine. Mirá, la verdad, ninguna. A mí me gusta mucho que mis libros terminen siendo películas. No te podría poner la postura de, ay, a mí me da lo mismo, no me interesa. No, me gusta que pase, porque me parece que es como darles una segunda vida a los libros, como que pase algo más. Obviamente, si te toca trabajar con gente que vos sentís apreciable. En el caso de Seba, yo no lo sabía porque no habíamos trabajado juntos antes. Pero bueno, te vas conociendo y te va apareciendo. Pero quiero decirte, yo cuando escribo una historia nueva, escribo un libro. No se me ocurre pensar una historia y decir, voy a hacer un guión original, que podría ser, si voy a buscar productores, o un director que se entusiasme con esto. De hecho, tengo una novela terminada que se publicará sobre fin de año, pero es eso, es una novela. Siempre he necesitado, y creo que siempre voy a necesitar, que eventualmente la gente que sí es de cine y que sí sabe de cine, eventualmente diga, mira, me gustaría hacer una película con esto, le veo a este libro tuyo posibilidades de convertirse en una película. Y en este caso fue como en una doble vertiente, porque nos juntamos con Sebas, que leyó la novela, le gustó, ambos sabíamos, me parece que de entrada, que si la hacíamos era un proyecto de mucha envergadura. Muy ambicioso, muy grande. Porque tengan en cuenta algo, escribir un libro y publicar un libro tiene determinado costo, pero sea el libro que sea es más o menos el mismo costo. Pero una película que está, por ejemplo, plagada de exteriores, toda, fuera de la capital, con 9 personajes, o 10, o 11, ya no me acuerdo cuántos son, que hacen delirio por todos lados. Nosotros filmamos en Alsina, haciendo base en Varadero, en Lobos, en Luján, en Villa Ruiz. O sea, fuimos un circo de 70 personas viajando por el Gran Buenos Aires, armando carpas, de esas tipo carpas de casamiento en medio del campo para que las 70 personas pudiéramos almorzar, desayunar, cenar. O sea, hay toda una logística casi de desembarco bélico en lo que es el viaje de hacer una película, donde interviene tanta gente y donde, como dice Eduardo, lo que en sí ya está escrito tiene una gran ambición. Es decir, y poner eso en imagen es... Y entonces, en paralelo con nuestras conversaciones con Seba, conversamos con Fede. Fede en Kenia Films es socio de Ricardo Darín. Entonces, bueno, pará, te paso a vos. ¿Te parece? No quiero tomar yo el... Sí, bueno, nosotros veníamos buscando un proyecto, estábamos leyendo diferentes cosas y en ese momento, bueno, Edu publicó la novela, la leímos, nos encantó y rápidamente empezamos a conversar acerca de cómo hacerla. Por otro lado, con Seba ya nos conocíamos y Ricardo y Seba habían hecho un par de proyectos juntos. Y bueno, la novela también se prestaba para hacer algo que está un poco en la génesis de nuestra productora, que era que Ricardo y el Chino trabajasen juntos por primera vez en un largometraje. Entonces como que todas las cosas se fueron sumando, tenerlo a Seba, tenerlo a Edu, tenerlo a Ricardo, tenerlo al Chino, creo que todos los que nos íbamos sumando era muy atractivo. Y bueno, como es el cuento ese de que hay un palo abajo del mar y todo eso, ahí lo llamamos a Mati. Entonces, como era un proyecto muy ambicioso, lo fuimos a buscar a Mati y a la gente de Calle S, una productora muy grande, muy importante, que viene a hacer un montón de proyectos muy grandes, muy bien hechos, de mucha calidad, con mucha proyección internacional. Y bueno, eran obviamente el socio cantado, como Carmen Lorgio. Entonces, bueno, fuimos a hablar con ellos para ver si les interesaba y que siga Mati. Hacer una novela
adaptar una novela de Eduardo es un privilegio. Cualquier productor creo que tiene la ilusión de poder llevar a cabo una película basada en una novela de la talla y de, como dijo Sebas, de la dimensión de La noche de la usina. La literatura de Eduardo tiene además muchos ecos cinematográficos. Cuando uno lee una novela de Eduardo, un cuento de Eduardo, respiran cine. Eso para un productor siempre es una alarma, porque no en todos los casos, cuando una obra literaria tiene tanta atmósfera cinematográfica, igual la adaptación cinematográfica es tan realizable o tan simple. Muchas veces, bueno, Sebas describió muy bien cuáles son todos los dispositivos que tiene una novela distintos a los de una película, pero realmente muchas veces pasa, si uno solamente toma en cuenta la cantidad de páginas que tiene una novela y la cantidad de páginas que tiene un guión, va a advertir que hay una reducción del texto que finalmente queda en los acontecimientos, donde muchas veces el desafío es, bueno, cómo conservar la magia, la proyección, la esencia, el ADN que tuvo la novela y que la hizo funcionar, y que muchas veces está en la voz interior de quien narra, en eso que los americanos llaman el conscious flow, que es como lo que la prosa del escritor nos va brindando para contarnos la historia, y que va mucho más allá de lo anecdótico de los acontecimientos. Como dijo Sebas, esta es una gran novela, de modo que no había más alternativa que llevarlo al cine, pero también hacerlo con una gran libertad. Hoy, pensando que nos íbamos a ver acá, yo estuve pensando nuevamente en la novela y fue muy agradable revisitarla, y me dieron ganas de volver a leerla. Y creo que lo que va a pasar con la película es eso, que son dos obras que dialogan entre sí de un modo muy rico, y creo que también esta adaptación de la novela al cine inaugura de algún modo una nueva forma un caso distinto de una adaptación de una obra literaria. Yo creo que El secreto de sus ojos es seguramente una de las adaptaciones literarias al cine más logradas en la Argentina, junto probablemente con Últimos días de la víctima de Aristarain o No habrá más penas ni olvido, algunas, o sea, está entre las tres seguramente mejores adaptaciones literarias aquella película. De modo que acá el desafío era enorme, y confío en que cuando vean la película sientan realmente que la obra como lo sentimos nosotros, que la obra de Eduardo de algún modo, voy a ser muy cursi, pero dio luz a un nuevo texto que creo yo tiene una enorme vitalidad y que va a dar mucho que hablar en relación a lo que es una adaptación de novelas. Así que ese es un poco mi aporte. Uno piensa, lo tenía tan fácil un director para hacerlo, ¿no? Y justamente puede ser todo lo contrario, ¿no? Puede ser un desafío no sé, yo creo que te lo dije a vos, Edu, cuando nos vimos la primera vez ahí en el Crisol, que para mí me desvelaba la idea de encarar este trabajo, porque no es que agarras un cuentito o un textito, estás agarrando lo que yo creo que es la gran novela argentina de los últimos 10 años, y es una responsabilidad hacerle honor a la novela y a la vez hacer una película que respire propiamente. Por eso, como dije al comienzo de la charla, fue un proceso largo. O sea, el proceso más largo de esta película fue el pasaje de la novela al guión, no todo lo que vino después, que fue otro tipo de esfuerzo. Pero, y además, trabajar con el autor de la novela también tiene lo suyo, porque el primero que tiene que adaptarse es él, adaptarse y abrirse a que su obra
va a ser modificada en algún sentido. Sí, hay autores que dicen que tienen que asesinar al autor, ¿no? Bueno, Para en Hollywood lo han homicidio, asesinado al ¿no? autor directamente, o sea, en un sentido no delictivo, pero cuando un productor compra una novela en los Estados Unidos, en la gran industria del cine, le paga al novelista y le dice, nos vemos en el estreno, y contrata guionistas y trabajan aparte, y el novelista está obligado a desprenderse desde el primer minuto, no está más invitado a la fiesta, hasta el final. Nosotros trabajamos de otra manera acá, trabajamos más sui generis, trabajamos más en contacto, trabajamos más humanamente, si se quiere, porque tampoco puedes agarrar y decir, bueno, chau, tomátelas, dame tu novela y te invito al cine. Digo, no funciona así en nuestra idiosincrasia. Entonces, el primer trabajo de adaptación pasa por la mente del novelista. Yo una de las cosas que siempre pienso es, cuando alguien dijo, vamos a llevar Batman al cine, lo primero que hicieron fue mataron a Robin. Robin desapareció, o sea, fue un hachazo para empezar a discutir, ¿no? No sé cómo le habrá caído esto al autor original, que el tipo imaginó al dúo dinámico y ya no era más el dúo dinámico, era otra cosa, ¿no? Entonces, las adaptaciones tienen este tipo de complejidad, ¿no? Son traumáticas básicamente para el autor, porque tiene que hacer el duelo, decir que esto que él escribió, que tanto le gusta, del capítulo 17, en la película se vuela o pasa a ser una postilla, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque la necesidad narrativa, visual, cinematográfica, del género y todo lo que expliqué antes, nos dice que conviene más de esta manera que de la otra. Entonces, es un trabajo difícil para el que escribió una novela que aunque sea una novela que no la leyó nadie, debe ser un trabajo difícil. Me imagino lo difícil que es, sé lo difícil que fue para él una novela como esta, que es un trabajo muy entrañable. Les quiero preguntar primero por qué ya no se llama La Noche de la Usina y se llama La Odisea de los Giles, y después no hablamos hasta ahora de la historia en sí, ¿no? Que además me parece que la esencia de la historia está muy bien capturada en estos pocos minutos, ¿no? Esa mezcla de bronca y de humor, esa cosa tan argentina que captura Eduardo, no solamente en este libro, sino en general en sus textos, ¿no? Mirá, el humor está presente en la novela y en la manera en que el narrador nos cuenta y hace dialogar a los personajes. El humor siempre fue para mí una premisa en esta adaptación. Es decir, no solo no perderlo, sino que aprovecharlo al máximo, porque contrasta con el drama que viven los personajes, que es el drama que vivimos de alguna manera en mayor o menor medida todos en esas épocas. Y con respecto al título, debo decir que nosotros sentíamos que debíamos, como era una obra distinta, basada, tomando la misma historia, los mismos personajes, era un poco tal vez una profanación utilizar el mismo nombre cuando la película a lo mejor no va a tener algún capítulo o va a tener algún giro distinto en algún momento que pueda tener la novela. No es exactamente la novela, entonces sentíamos que no podía ser el mismo nombre, porque no sería la realidad. Entonces surgen varios nombres y queda La Odisea de los Giles por la siguiente razón. Primero, porque la película tiene una premisa, sería, que es así: en este mundo hay giles e hijos de puta. Partiendo de esa idea, y la película se propone demostrar esta tesis, esta hipótesis de alguna manera, definiendo en su primer fotograma qué es un gil, más allá de las definiciones de la lengua española, a la otra, la definición de lo que todos sentimos, la gente de la calle sentimos que es un gil. Entonces, por un lado ese concepto y por otro lado, estos personajes viven una verdadera odisea, entendiendo como odisea literalmente el camino lleno de obstáculos que tienen que recorrer para poder cumplir con el objetivo que se han propuesto. Entonces, ese es el concepto, esos son los dos conceptos que dan origen a este nombre, que es La Odisea de los Giles, que por otro lado tiene humor y tiene la ironía
que nosotros sentimos que caracteriza el relato que estamos mostrando. Con respecto al cambio de nombre, yo me lo imaginaba y es un duelo que vengo haciendo desde el rodaje, porque en realidad en el rodaje no sabíamos cuál iba a ser y de hecho la claqueta no tenía el nombre en su momento, lo cual habla bien de, bueno, estaban pensando, entonces yo ya sabía que no iba a ser La Noche de la Usina. Entiendo los motivos que me dice Sebas que tomaron para La Odisea de los Giles y soy absolutamente sincero, en algún punto no me termino de reconciliar con lo de Giles, pero sí con lo de La Odisea. Pero también reconozco que no tengo una palabra superadora, no tuve en ningún momento para proponerles, porque La Odisea de los incautos, La Odisea de los honestos, cualquiera que se me ocurría tenía una ampulosidad que se iba de registro con esta cosa de humor y de cotidianidad que se le quería dar. Entonces, no me termina de cerrar, sinceramente es así, pero tampoco es que, no, yo les propuse tal palabra que era un golazo y no me dieron bola, no puedo decir eso. La realidad es que tal palabra no existe, ese es el problema. Ni perdedores, que era una palabra que daba muchas vueltas cuando la novela se publicó y ganó el premio. Sí, porque lo de perdedores, yo me acuerdo cuando fue el lanzamiento de la novela y la gira del premio Alfaguara, surgía mucho esto de los perdedores y a mí tampoco me dejaba un buen gusto eso de perdedores, porque para mí estos tipos no son perdedores. Ser perdedor es otra cosa para mí. En todo caso es gente que ha sido derrotada. Pero tampoco la odisea de los que han sido derrotados. No, era todo muy complicado. Era complicado, pero... Muy complicado. No, lo que dice Eduardo es verdad. Nosotros, debo confesar que a mí el título me gustó de entrada. Pero la verdad me gustó de entrada. ¿Ven? Porque él es el director. Donde manda capitán, no manda marinero. No, más allá de la verticalidad y de la obediencia que la verticalidad implica, lo cierto es que yo, digamos... a mí me encantaba. No fue Eduardo el único que puso su reparo con la palabra Giles. Se discutió mucho acerca de esa palabra. Sobre todo porque para el resto del mundo, que es hacia donde también aspiramos a que la película viaje, no existe la palabra Gil, el concepto de Gil como lo sentimos en el lunfardo nosotros. El tipo que labura, que pone el lomo, que la yuga, que la pechuga y lo cagan siempre. Eso en otros idiomas no existe porque nada es como en la Argentina, en el planeta. También es eso. No han tenido la necesidad de acuñar el concepto. En todo caso se les dice de otra forma, pero entonces, ¿cómo va a traducirse esa palabra ya ni siquiera en alemán? En España. ¿Va a ser la odisea de los gilipollas? No, porque los gilipollas no son los giles, sería la odisea de los boludos en todo caso. Entonces, se discutió mucho ese término porque tenía muchas posibilidades de equivocación, pero la verdad es que siempre privilegiamos, hicimos una película argentina con elementos argentinos, con contextos argentinos y privilegiamos lo argentino. Si después afuera hay un problema con el nombre, allá ellos lo cambiarán, le pondrán lo que quieran ponerle, se va a escapar también de nuestra propia capacidad de decidir, de controlar, de chequear. Un distribuidor en Holanda compra la película y le pone el título que quiere, como hacemos acá, se compra una película y se la traduce con el título que se considera más conveniente. O sea que a partir de ahí empezamos a vencer algunas resistencias. Pero la realidad es que, bueno, sí, fue un título que para lograr el consenso hubo que tomarse su tiempo. Que uno, desde el momento que decide que su libro vaya al cine, involucrarse en el proceso, sí, uno muchas veces se encuentra pensando paciencia. De todas maneras, les hago una aclaración. Yo vi la película, si bien en el rodaje estuve molestando un montón de días, o sea, fui reiteradamente a molestarlos al rodaje, la película la vi hace un par de días. Y la verdad que me gustó mucho. Y sobre todo, o sea, no puedo ser muy ampuloso en,
me encantó, etcétera, etcétera, porque no sé si les pasa a ustedes. Pero cuando estás arriba de un proyecto, mucho, perdés la ingenuidad. No sé, a mí me pasa al menos. Es como que no tengo la perspectiva para juzgarlo, pero lo que sí puedo decir es que la disfruté mucho y lo que más me importa, en mi caso como autor de la novela, es sentir que no hay una traición a los personajes, a quienes los personajes son. Esa es como para mí en cualquiera de las adaptaciones, pero no solo de mis libros, sino cuando veo una adaptación de una novela. ¿Cuándo me hace ruido? Cuando siento que es otra gente la que está ahí dando vueltas. Y en el caso de la Odisea de los Giles no siento que sean otros. Y como muestra más, basta ese botón de, en medio de una reunión trascendente, definitoria, hecha en un galpón ferroviario, por otro lado, están ahí en plena cuestión y a los hermanos les suena el Movicom y ya tienen el Movicom, los que hayan leído la novela verán por dónde va eso, entonces es como decir, bueno, esta es mi gente. También, digamos, cuando uno se enamora de la novela, se enamora de eso que es la esencia de la novela. Es lo que yo dije al principio, no es, mira, me gustó este personaje, por lo tanto voy a tomar este personaje y a partir de ahí voy a construir una historia. No, voy a tomar todo lo que está acá. Mi problema es qué de todo lo que hay acá tengo que dejar afuera. Y el cómo, lo que le pasa a estos tipos, la manera en que son traicionados y que son estafados, es el disparador de todo lo que se disponen a hacer. O sea, ¿no? O sea, la hipótesis nuestra es, a lo largo de la película es, somos todos giles. Pero te vamos a contar qué le pasó a estos giles que se hincharon las pelotas de ser giles, por decirlo de alguna manera. Y esa es la hipótesis de la película. ¿Qué pasa cuando los giles dicen, basta, hasta acá llegué? A mí me da una sensación, hay una idea de revancha en la historia. Pero claro, una revancha, digamos, creo que en toda la historia, digamos, los personajes son gente común y corriente. En algún momento planearán un robo, pero naturalmente no queríamos hacer una historia de expertos en robos. ¿Viste? El equipo donde está, el que maneja autos como si fuera Ayrton Senna, el que se te mete en una computadora como si fuera Steve Jobs. Entonces, viste que cada uno va solucionando una dificultad imposible, tienen una última peripecia imprevista para que el público diga, uy, ¿y ahora qué van a hacer? E igual lo resuelven. Si no, son uno que jugó al fútbol en el ascenso, uno que tiene una gomería, dos que son torneros en una metalúrgica, Un empleado público de ferrocarriles. uno que es el jefe de la estación de ferrocarril, bueno, y así sucesivamente. Este grupo de personajes conforma una suerte de armada Brancaleone. En el fondo es eso. Es decir, y cuando hablábamos de lo que es el género de la historia, esto encuadra en el género del heist, que son esas películas de crimen donde se juntan un grupo de tipos para planificar un robo o un crimen X, y cada uno de ellos tiene una habilidad particular que lo hace fundamental para la concreción del plan. Estos son una armada Brancaleone porque son tipos que no tienen ninguna habilidad en particular, pero aprovechan lo que ellos son y los pocos conocimientos que tienen para urdir un plan básicamente muy ingenuo. Y por eso el ejemplo de la armada Brancaleone. Es decir, son tipos que se juntan y van desarrollando sobre la marcha en función de lo que les va pasando el devenir del plan. Y esto es lo que lo hace también atractivo, interesante, que le aporta humor. Y Género bueno. heist a la Argentina, podríamos cerrar. Sí, exactamente. Un heist es Ocean's 11. Eso es un heist. El gran heist de la historia del cine para mí es El Golpe, la película de Paul Newman y este otro rubio, Robert Redford. Es el gran heist. Bueno, esto es un heist que además combina el drama y un poco de comedia. Entonces es difícil de encuadrarlo exactamente, pero donde tiene que cumplir con la regla del género lo hace. Como se debe decir, te vas a reír, te vas a emocionar, ¿no? Eso a partir del 15 de agosto. Igualmente, vieron que hablaron muy bien de la novela todos ellos.
Yo ahora me voy al stand de Penguin, Random House, etcétera. Me voy a quedar un rato largo ahí. Vénganse, cómprense libros. Yo tengo una familia que alimentar, eso lo saben. Entonces, todo muy lindo, el cine, bárbaro, pero ténganlo en cuenta también. Pero guarden algo de guita para la entrada del cine, también Pero es eso. solo para eso. Gracias a todos por venir, gracias a ustedes por la charla.